Bien, aquí en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo hacer una conexión a base de datos, a una base de datos Postgres, desde un programa en Microsoft Visual Studio. Para ello, primero tenemos que instalarnos Visual Studio. Simplemente vas a Google, instalar Visual Studio, y ahí te va a salir qué herramienta necesitas instalar, ¿no? Aquí está la Community, es la herramienta gratuita. Esto es lo que tienes que descargarte e instalarte para poder instalarte el Visual Studio. Una vez que el Visual esté instalado, es la versión 2019 la actual, te vas aquí a donde están todos tus programas y buscas con la V, ¿no? Visual, aquí está, Visual Studio 2019. Tengo que crear ahorita una aplicación en Visual Studio 2019. Obviamente se sobreentiende que ya tienes grabada la base de datos Postgres. Aquí nosotros tenemos la base de datos Postgres, hace varias clases que ya estamos trabajando con ella, y yo tengo dos bases de datos, ¿no? Clase 2021 y la base de datos por defecto Postgres. Pero bien, vayamos a Visual Studio. Esta es la pantalla que te va a salir la primera vez que trates de hacer. En la parte derecha te va a salir qué tareas es las que tú necesitas hacer. Como yo quiero crear una aplicación, bueno, le doy aquí en Crear Proyecto, ¿no? Crear proyecto, hay varios tipos de proyectos. Una vez que tú te instalas Visual Studio, tú puedes hacer programas en Visual Basic, en C Sharp, en F Sharp, en un montón de lenguajes. Inclusive en cada lenguaje puedes hacer varios tipos de proyectos. Por ejemplo, si estás trabajando con C Sharp, puedes hacer, por ejemplo, un proyecto de consola, como el que estoy resaltando en este momento. Los proyectos de consola son aplicaciones que tienen la pantalla negra. O podrías hacer una aplicación con ventanas, como las que sueles ver cuando navegas en Windows. Entonces, a ti te va a salir un montón de aplicaciones aquí en el lado derecho, una lista de todas las aplicaciones que puedes hacer con Visual Studio. Lo que tienes que señalar es aplicación de Windows Forms, formularios de Windows. En mi caso me sale aquí en el lado izquierdo, porque yo ya suelo utilizar ese tipo de aplicaciones. Como yo ya lo suelo utilizar, en el lado izquierdo ya me sale, estas son las plantillas que tú sueles utilizar, ¿no? Soluciones en blanco o aplicaciones Windows Form. Esta es la que tienes que señalar, ¿no? Ya te digo, la primera vez te va a aparecer aquí en esta lista. Bien, entonces señalo, voy a hacer una aplicación de formularios de Windows y aquí te sale, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? ¿Dónde se va a guardar? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el nombre de mi proyecto se llame, en vez del nombre por defecto Windows Phone, que se llame, a ver, mi conexión. Así le voy a poner ya, mi conexión. Creo. Y se va a crear el proyecto nuevo. Dentro de un proyecto tú puedes tener varias ventanas, varios formularios, y esos formularios pueden abrirse cuando los llamas de un menú, por ejemplo. Por defecto, ni bien creas un proyecto, solo vas a tener un formulario, y es el formulario que está aquí. Luego, encima de este formulario, yo puedo dibujar cajas de texto, combo boxes, etcétera, ¿no? Todo lo que yo necesite. Y obviamente adjuntar código a este formulario. Por ahora, lo que yo quiero hacer es simplemente conectarme a la base de datos. Ese es todo el objetivo de este video. ¿Ok? Entonces, para yo poder conectarme a la base de datos desde este formulario, lo primero que necesito es aquí, dentro de referencias, necesito importar librerías. Librerías que me permitan conectarme a la base de datos. Y la librería que uno utiliza para conectarse a Postgres en particular es MPG SQL. ¿Cómo lo añado? Bueno, en las versiones últimas de Postgres 13 y Visual Studio 2019 con que estamos trabajando, la manera fácil es dar clic derecho en referencias, se te abre este menú flotante y te vas a administrar paquetes Nugget. Ahí te vas. Entonces ahí te va a salir un montón de paquetes que tú puedes incluir dentro de tu aplicación. Me voy aquí en examinar y dentro de buscar pongo MPG SQL. Eso es lo que pongo. Y ahí me salen, ¿no? Me salen varios paquetes relacionados con MPG SQL, selecciono ahí el primero y ahí me sale la última versión de MPG SQL que es 5.0.5. Le doy clic en instalar, esa es la manera fácil, ¿no? Antes era más complicado, había que navegar y encontrar las DLLs dentro de la máquina. Ahora está todo así sencillo. Le das clic ahí a instalar, esperas un momento y te va a instalar todas estas librerías. Vas a ver que tus referencias van a empezar a aumentar, ¿no? Al inicio eran poquitas, pero ahora aumentan.
para todas las librerías nuevas se añaden para que puedas conectarte tú a una base de datos. Entonces, bien, cuando tú ves que ya se ha añadido las suficientes librerías, que ya ha dejado de instalarse, vuelves aquí, puedes cerrar esto si quieres, esto donde dice Nugget Connection, cierro esta pestaña para volver a mi formulario. Entonces el formulario no va a tener nada por lo pronto, lo único que quiero es conectarme a la base de datos. ¿Cómo veo si la instalación ha sido correcta? Voy a entrar al código del formulario, le doy doble clic en cualquier punto, en el centro digamos, doble clic al formulario y me sale el código del formulario. Entonces, si es que yo quiero conectarme a base de datos, tengo que utilizar la librería que acabo de instalar. Y esa librería es MPG SQL. ¿Cómo la importo? Aquí usando using MPG. Si has instalado bien, aquí te tiene que salir MPG SQL. ¿No? Le doy doble clic y acá punto y coma. Ahí está. MPG SQL. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Lo único que yo quiero es conectarme a la base de datos. Entonces, eso es lo que tengo que decir acá. ¿Cómo? Tengo que especificar una cadena que se llame cadena de conexión. ¿Qué cosa era una cadena? Era un texto que va entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que especificar dentro de una cadena, dentro de esta cadena particular que se llama cadena de conexión? Tengo que especificar, pues, dónde está la base de datos con la que yo me voy a conectar. Recuerda que yo podría estar en una red de varias computadoras, entonces tengo que especificar qué computadora específica está en la base de datos. Dentro de esa computadora puede haber varias bases de datos, tengo que especificar el nombre de la base de datos específica, mi usuario, mi password, etc. Todos esos parámetros de conexión van dentro de una cadena que se llama cadena de conexión y que ahorita la empezamos a escribir. Ok, bien, ¿qué necesito especificar? Cuando quiero conectarme a una base de datos, necesito especificar dónde está la base de datos. En este caso, el servidor de base de datos está en mi misma computadora, en la misma computadora donde yo estoy haciendo este programa. Entonces aquí lo que tengo que poner es la dirección IP de mi propia máquina, de mi localhost, que es 127.0.0.1. Si tú estuvieses en una red de computadoras y el servidor de base de datos está en la computadora de Pepito, digamos, tendrías que ir donde Pepito y preguntarle cuál es el IP de tu máquina y escribir ese IP. ¿Ok? Pero ahora yo me estoy conectando localmente con mi máquina nada más. Entonces ahí está bien. Luego, punto y coma. Ahora viene port. ¿Por qué puerto te vas a conectar a ese servidor? En un mismo servidor uno puede tener varios. Yo podría tener, por ejemplo, instalado MySQL, podría tener instalado Oracle, podría tener instalado Postgres, varios manejadores de base de datos. Entonces no basta con especificar el servidor con el que me quiero conectar. También hay que especificar por qué puerto voy a enviar las señales, las peticiones de datos al servidor. Entonces aquí tienes que especificar el puerto por el que te vas a conectar. El puerto tú lo defines a la hora que instalas tu Postgres. A la hora que instalas Postgres, ahí te dice cuál va a ser el puerto. Es un número por defecto. Normalmente es 5432. En mi caso particular, porque yo tengo Postgres 12 y Postgres 13 en esta máquina, mi Postgres 13 es 5433 el puerto. Ahora, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé cuál es el puerto de mi máquina? Bueno, una manera fácil, la más sencilla es, te vienes acá, te vienes donde está Postgres, ya nos pasamos, aquí Postgres, y aquí en Postgres te vas al Shell. Te vas al Shell y ahí mira, te sale el servidor, localhost, database Postgres, ahí te sale port. Dentro de corchetes te sale cuál es el puerto que tú declaraste al momento de la instalación. Normalmente que uno se olvida de eso, ¿no? Pero aquí te sale anotado, ¿no? En mi caso, cuando yo instalé mi Postgres, 5433 era el puerto. El tuyo es probablemente 5432, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuál sea, escribes ahí el puerto, punto y coma. Hay otro parámetro más que se necesita, sí, todavía. Database. Database igual y el nombre de una base de datos. Ahorita en mi servidor, este es mi servidor de base de datos, yo tengo dos bases de datos, clase 2021 y Postgres. Yo me voy a conectar con clase 2021. Entonces, esa base de datos le ponen. Tú puedes tener un montón de bases de datos, por eso es necesario especificar con qué base de datos te quieres conectar. Luego de la base de datos, tienes que poner con qué usuario vas a ingresar.
En una base de datos puede haber varios usuarios y no necesariamente todos tienen el mismo nivel de privilegios, no necesariamente todos pueden consultar, eliminar, actualizar las mismas tablas. Entonces es necesario especificar el usuario. Cada vez que tú instalas Postgres, por defecto, Postgres ya te da un usuario por defecto, ¿no? Que es el usuario Postgres, ¿no? Entonces, ese nomás lo vamos a utilizar. No voy a crear nuevos usuarios. El usuario por defecto, al momento de instalación es Postgres, entonces ese es el usuario que voy a usar. Y luego, finalmente, para terminar la cadena de conexión, el password. ¿Cuál es el password con el que tú te logueas cada vez que entras, ¿no? Cada vez que tú entras, ya sea por pgadmin, ahí te pide un password. O ya sea por este shell, igual, siempre al final te pide un password, ¿no? El usuario ingresa por defecto con usuario Postgres y después te pide una contraseña. Ya, esa contraseña es la que tienes que ingresar acá en la cadena de conexión. En mi caso, mi contraseña es 1, 2, 3, 4, así nomás de simple. Al final un punto y coma también. Y todo ese texto en rojo, todo ese texto en rojo se llama cadena de conexión. Entonces, para que no esté así en el aire, lo voy a asignar a una variable de tipo string. String igual todo esto, ¿no? Y al final punto y coma. Ahí está. Toda la cadena de conexión está siendo asignada a la variable string. Bien, ahora, ¿cómo utilizo esa cadena para poder conectarme a la base de datos? Bueno, para poder conectarme tengo que crear un objeto. Un objeto es, por ahora, como hemos llevado programación orientada a objetos, puedes verlo un objeto como una variable. ¿Ok? No es preciso, pero es mejor que nada. Y puedes poner el objeto de qué tipo es, MPG SQL Connection. Buscas ahí, MPG SQL Connection. Esto es para hacer conexiones a base de datos. Ahora escribo el nombre de mi objeto o el nombre de mi variable y acá new MPG SQL Connection. Así. Ahí está. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta línea? En esta línea, si es que se te hace complicado, es como si estuvieses haciendo algo así, ¿no? X igual 5. Algo así. En esta línea, ¿qué estás haciendo? Una asignación de una variable. Declaración y asignación de una variable, ¿no? La variable es de tipo entera, se llama X, y le estoy asignando el valor 5. Bueno, algo más complejo es lo que has hecho arriba. En este caso estoy declarando una variable, se llama objeto, es un caso especial de variable, digamos. Mi variable es cn, el tipo de la variable es MPG SQL Connection. Y con esto que está a la derecha, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy inicializando la variable con datos que son relevantes a la variable. Ahora, MPG SQL Connection, ya he declarado mi variable, ya he declarado este objeto. Ese objeto puedes verlo como una estructura de C. La estructura que tenía, varios atributos. ¿Cómo accedías a los atributos? Nombre de la estructura, punto, y así accedías a los atributos. Ok, esa variable cn que acabas de crear, ese objeto cn, puedes verlo como una estructura si es que no has llevado programación orientada a objetos. Y dentro de esa estructura hay un atributo que se llama connection string. Ahí está. A ese connection string, ¿qué le voy a pasar? A ese connection string le voy a pasar toda esa cadena que está en rojo. La podría copiar la cadena en rojo o darle str. Así. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Dentro de ese objeto CN he puesto toda la información necesaria para que se haga la conexión a base de datos. Y luego lo único que tengo que hacer es esto. CN punto llamar a una función. Open. Así. Nada más. Aquí, si te das cuenta, si es que nunca has llevado programación orientada a objetos, aquí te das cuenta rápidamente de una diferencia entre un objeto y una estructura, ¿no? La estructura tiene atributos, pero el objeto, además de atributos, tiene también funciones. Mira que esta variable cn, cuando yo le pongo punto, no estoy llamando a un atributo. Este open no es un atributo. Los paréntesis delatan que open es una función. ¿Qué hace esa función? Abre una conexión con la base de datos. ¿Con qué base de datos? Con la base de datos que está especificada dentro de la cadena de conexión STR. Entonces, después de esto, si todo va bien, yo aquí puedo poner un mensaje, un message box, que diga conexión exitosa. Y eso sería, si es que sale, eso sería todo. Significaría que me he conectado correctamente a la base de datos. Es decir, he logrado ver la base de datos desde esta aplicación Visual Studio.
Vamos a ver, ejecutas. Es un programa un poco pesado, demora un poco. Y debería salir pues el formulario. Ejecuta estas 3 líneas, el formulario con el mensaje conexión exitosa, ¿no? Y ahí está. Ahí está, conexión exitosa. Significa que hemos logrado conectarnos a la base de datos, ¿no? Hemos logrado conectarnos a la base de datos y ya en próximos vídeos vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Para qué nos conectamos? Para sacar información de la base de datos y para meter información a la base de datos a través del formulario. Entonces, por ahora nos hemos conectado, eso suele ser la parte pesada de este trabajo. Y si logras esto, entonces ya estás listo para los siguientes vídeos. Ahí quedamos.